Viernes y como siempre tenemos la columna internacional para saber lo que pasa en el mundo. Ariel Umpierre con nosotros para este conflicto de larga data y múltiples derivaciones, el conflicto Israel-Palestina. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un tema que usted está viendo cotidianamente, le diría, en las pantallas de la televisión y desde hace muchísimos años, este conflicto entre Israel y los palestinos, que se tiran bombas, se tiran cohetes, se tiran misiles, ataques aéreos por parte de Israel sobre Palestina, los palestinos que le responden, estas manifestaciones de entierros casi cotidianos, generalmente son palestinos, la mayor cantidad de víctimas. En los últimos meses muchísimos niños, algo así como 40 niños muertos. Entonces Israel ataca, como usted está viendo, bases palestinas en territorio palestino. Y los palestinos responden. Entonces es un conflicto que tiene larguísima data, que ahora veremos desde cuándo arrancó. Lo cierto es, y esto es relativamente novedoso, que en los últimos meses, le diría un par de años, las Naciones Unidas está categorizando al Estado de Israel, a Israel, como un país que aplica el apartheid. ¿Qué es el apartheid? Es una política que se definió hace muchos años, es decir, en Sudáfrica, en la época de Mandela, en la cual un gobierno ejerce presión racista sobre una parte de la población. Es decir, lo que está diciendo Naciones Unidas es que Israel se está comportando como un Estado racista, ya primario, donde ataca a los palestinos de manera con una fuerza letal demasiado excesiva, mata, y aquí está también Amnesty International, la presidenta de Amnesty International, categorizando también a Israel como un Estado apartheid, racista, donde una parte, digo, el gobierno de Israel ejerce sobre los palestinos algo demasiado excesivo en cuanto a violencia y sumisión por parte de ese gobierno. Esto está provocando a nivel internacional que otras organizaciones, digo, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights International, donde están condenando claramente al Estado de Israel por el uso excesivo de la fuerza, que está comprometiendo la vida de miles de palestinos. Y no solamente la vida, también Israel está ejerciendo una presión excesiva sobre estas poblaciones, robando tierras, robando casas, destruyendo los cultivos de los palestinos en sus propias tierras, sobre todo los olivos, y donde el ejército y la policía se comportan realmente de una manera vergonzosa. De esto hay que decirlo con total claridad, y es lo que está diciendo Naciones Unidas y estos organismos internacionales. También está ejerciendo muchísima presión sobre los lugares sagrados de los palestinos, que son musulmanes, haciendo provocaciones en mezquitas, atentados y demás. Este es el contexto en el cual hoy se está desarrollando este conflicto, que por momentos se lo olvida, se lo tapa el tema de Ucrania, lo de Taiwán y China, Estados Unidos, pero cotidianamente están muriendo personas en esta zona. La inmensa mayoría, como digo, son palestinos. También los palestinos responden con cohetes hacia Israel que generan algunos muertos. Siempre un muerto es deplorable y es condenable, sea quien sea y del país o de la nacionalidad que sea. Pero en realidad aquí hay una disproporción absoluta en cuanto a la cantidad de víctimas. Ahora usted me dirá, ¿y esto de dónde empieza y cómo termina? ¿Cómo se resuelve? En realidad el Estado de Israel es un país muy joven, nació en 1948, es decir, hace unos 70, 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Allí, en esa región, ocurre que poblaciones, esencialmente palestinas, viven desde hace miles de años, y una parte de comunidades judías internacionales dicen que la Biblia, y aquí entramos en los temas más difíciles y más escabrosos, la Biblia dice que Dios le dijo a los líderes judíos hace más de 2000 años que ese es el país, o esa es la tierra que le pertenece al Estado de Israel, o que le pertenece a los judíos, mejor dicho, y que el pueblo judío, y digo aquí entre comillas, el pueblo judío es el elegido de Dios. Usted me dirá, ¿es lógico, es comprensible o no? ¿Es una alegoría, es una parte de la historia, es una mitología? Pero una parte de la comunidad judía internacional dice que esa es la razón por la cual ellos tienen que ir a instalarse, a vivir en esa región, donde ya hay palestinos. Entonces los palestinos, cuando ven llegar a estos colonos judíos, empiezan las fricciones.
Hay que decir que la instalación de comunidades judías allí en Israel, o en lo que hoy es Israel, en ese momento era Palestino, 1948, como digo, es muy conflictivo porque tiene una historia muy rara. Para darle una idea, no toda la colectividad judía mundial, que son unos 15 millones de personas, 15 millones de judíos en el mundo, están de acuerdo con lo que pasa en Israel, ni están de acuerdo con la instalación de judíos en Palestina. No están de acuerdo. Hay una parte que son los sionistas, que allá por el 1900 lograron que se instalara esta idea de que comunidades judías se instalaran aisladamente prácticamente allí en Palestina, en lo que en aquel momento era Palestina. Buscaron diferentes lugares donde instalarlos, hasta se pensó en Argentina, se pensó en los Estados Unidos, se pensó en Australia, en Canadá, en Rusia. Lo cierto es que las comunidades que ya vivían allí no querían que se instalaran los judíos en sus lugares. Finalmente convencieron al gobierno británico, que era quien tenía la autoridad sobre Palestina, para que se instalaran en Palestina. Y allí apareció, lo vamos a ver, la Declaración Balfour, que es una simple carta mecanografiada, en la cual el gobierno británico dice que está de acuerdo, ve con simpatías que los judíos se instalen en Palestina, que era como digo, una dependencia del poder británico. Y se la escribe al barón Rothschild, a la famosa familia Rothschild de banqueros, que es un varón de la aristocracia británica, se han transformado, se convirtieron y son parte de la aristocracia británica. El ejecutivo, el gobierno de Gran Bretaña le dice al barón Rothschild: estamos de acuerdo con que se instalen allí algunas comunidades judías sin que eso implique un menoscabo de los derechos civiles y religiosos de las poblaciones que ya existen allí. Sin embargo, con el paso de los años, y aquí voy muy rápido, con el paso de los años, aquellas primeras comunidades que se instalaron allí, judías que se instalaron en Palestina, convivían más o menos bien con los palestinos. Pero con el paso de los años, y sobre todo con la llegada de los judíos que venían de Rusia o de la ex Unión Soviética en los años 90, estoy hablando hace 30 años, muy radicalizados, muy religiosos, muy radicalizados, la llegada de esos sectores hicieron que la ultraderecha, político estoy hablando, la ultraderecha de Israel se radicalizara contra los palestinos. Y esto empezó en una radicalización muy fuerte contra los árabes, contra los palestinos, y allí empezó la parte religiosa, extremista, los rabinos extremistas religiosos, judíos que impulsan al gobierno israelí a una radicalización. Esta es la Declaración de Balfour. Estas simples 67 palabras han cambiado el mundo en los últimos 70 años, permitiéndole o amparando a que el Estado de Israel se radicalice cada vez más, la ultraderecha se radicaliza cada vez más y la violencia aumenta. La solución de todo esto es realmente muy complicada porque este Estado de Israel tiene muchísimo apoyo, sobre todo dentro de los Estados Unidos, con los religiosos evangelistas sionistas norteamericanos, que además tienen muchísimo poder económico y político. Lo cierto es que la condena al Estado de Israel es prácticamente unánime a nivel internacional. Así que de este tema también, lamentablemente, tendremos que seguir hablando en las próximas semanas. Un saludo. Excelente, Ariel. Muchas gracias. Gracias por tu columna de todos los viernes. Gracias, como siempre. Bien, y de lo que pasa en el mundo...